Damas y caballeros, iniciamos el tercer bloque del Congreso Internacional de Arbitraje 2007. El tema general, el arbitraje en un mundo global. Preside la mesa el doctor Felipe Osterlin Parodi. A continuación, invitamos al doctor Osterlin con la ponencia La necesidad de unificar las normas sobre arbitraje en Latinoamérica como consecuencia de la globalización. El doctor Felipe Osterlin es profesor principal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es socio del estudio Osterlin. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Las limitaciones del tiempo, los 20 minutos que nos han concedido, me obligan lamentablemente a dar lectura a mi ponencia, lo cual no es habitual en mí. Yo prefiero no leer, sino exponer simplemente, pero las limitaciones del tiempo determinan que mejor lea mi ponencia. Se trata sobre arbitraje internacional y el tema es el siguiente. Las ventajas y beneficios que brinde el arbitraje en general como mecanismo de solución de controversias alternativo al órgano jurisdiccional estatal constituye un tema hoy día ampliamente difundido por la doctrina. Sin embargo, en el caso concreto del arbitraje internacional, dichas ventajas y beneficios adquieren especial relevancia, teniendo en cuenta la evolución del comercio y la amplitud de relaciones jurídicas que vinculan a personas y empresas de distintos países y que requieren de un mecanismo sólido y efectivo para la solución de los conflictos que pudieran suscitarse en la interpretación o ejecución de sus acuerdos. Aquí debo observar que la caída de la casi totalidad de sistemas comunistas y la liberalización moderada de las economías de otros regímenes con la misma ideología ha traído consigo en la actualidad la vigencia mundial del principio de libre mercado. Este principio se ha visto consolidado con la ampliación de mercados a los cuales anteriormente el inversionista carecía de acceso o tenía un acceso limitado, como ocurre, por ejemplo, con los países de Europa Central o como ocurre con algunos países asiáticos. A ello debe agregarse el cambio de la política económica en los países de Latinoamérica. Ustedes recordarán que, salvo excepciones, América Latina hasta hace algunos años los gobiernos eran fundamentalmente proteccionistas a través de la participación estatal en las actividades económicas. Hoy día este sistema ha cambiado, ha variado, creo que ha variado fundamentalmente en muchos países, empezando por el Perú, y se han establecido políticas destinadas a promover la inversión extranjera mediante la igualdad de trato con relación a inversión nacional y la reducción de la participación estatal en las actividades productivas a través de la privatización de las empresas. Eso es un fenómeno que ha ocurrido no solo en el Perú, sino está ocurriendo en todos los países, salvo algunas excepciones, como puede ser tal vez el caso venezolano o el caso boliviano, pero son países emblemáticos que están yendo a juicio mío, en lugar de evolucionar, están yendo a una involución. He leído hoy día cosas dramáticas que están sucediendo en la hermana República de Venezuela, cosas dramáticas, y me hace acordar el Perú de hace 40 años, o sea, van a juicio mío contra el reloj de la historia. Por otro lado, el continuo flujo de bienes y servicios de un país a otro ha generado que las economías nacionales no puedan ser tratadas o evaluadas aisladamente. No existe en la actualidad país que pueda considerarse independiente económicamente, ya que el tráfico de dichos bienes y servicios origina una importante dependencia e integración económica de un país frente a otro. Vemos inclusive el caso de la propia economía, teóricamente el país más sólido como son los Estados Unidos de América, que sigue siendo muy dependiente de toda la economía europea, dentro del mercado común europeo, sigue siendo muy dependiente hoy día de la economía china, que va a ser, pues, dentro de unos años el gran imperio, va a sustituir como gran imperio del mundo a los Estados Unidos de América, en concepto mío. La economía, pues, en consecuencia se ha globalizado, los mercados se han integrado, ningún país en la actualidad depende de sí mismo
y las decisiones que alguna nación adopte en su política económica o eventuales crisis que pudieran ocurrir en su desarrollo afectarán en mayor o menor grado a todos los países que mantienen vínculos comerciales. Vean ustedes que la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que ha generado una serie de turbulencias en la bolsa de valores, y leía hoy día el titular de un diario que decía que los norteamericanos más cuidan sus ahorros que a sus esposos. O sea, los ahorristas más cuidan sus ahorros que los esposos. Pero esta turbulencia en los mercados americanos rebota inmediatamente en todos los mercados latinoamericanos, rebota en los mercados europeos y rebota en los mercados asiáticos. O sea, los países somos interdependientes entre nosotros, no hay países aislados. Entonces yo digo por eso que esta situación de dependencia económica ha originado que determinados países tiendan a la cooperación internacional y a la asociación comercial. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, que hoy día tiene el euro, una moneda común, y que cada vez van identificándose más sus economías. O el Tratado de Libre Comercio suscrito por Canadá, Estados Unidos y México, o sea, el NAFTA, Mercosur, y el Grupo Andino, en el caso del Perú, el Grupo Andino concretamente, son consecuencias de la necesidad que exige a las naciones asociarse y cooperar entre ellas para adoptar medidas uniformes destinadas al desarrollo de sus economías y eventual subsistencia en periodos de crisis. Ahora bien, formulo la pregunta, ¿cuál es la necesidad de uniformizar las normas sobre arbitraje en América Latina a la luz de esta realidad económica global? La respuesta, a juicio mío, es evidente. Si tenemos en cuenta que la globalización de la economía ha generado no solo que el tráfico de bienes y servicios se incremente considerablemente, sino también que las relaciones entre personas naturales y jurídicas de distintas naciones pasen de la tradicional compra-venta internacional a operaciones complejas como son el financiamiento internacional, la aparición de nuevos instrumentos comerciales y financieros que involucran realmente operaciones realmente altamente sofisticadas. Entonces debe dotarse a dichas operaciones de mecanismos eficientes y rápidos para la solución de eventuales diferencias. Dada la magnitud de recursos involucrados en este tipo de operaciones, constituiría, en opinión mía, un riesgo grave para el inversionista comprometer su capital sin la seguridad de contar con un sistema que le brinde la mayor seguridad para la solución de disputas con la otra parte. Sin embargo, y esto que se los digo dentro de una charla que es didáctica, teóricamente didáctica, esto que voy a decir yo lo he vivido porque he actuado como árbitro internacional, porque me han designado así personas jurídicas peruanas o argentinas en su caso, en conflictos internacionales que han tenido. He actuado como árbitro de la Corte Internacional de París y como árbitro de la American Arbitration Association, que tiene su sede en Nueva York. Y fíjese los problemas que observé. La existencia de distintos ordenamientos jurídicos internos con variados requisitos para la validez y eficacia del arbitraje genera inconvenientes, a juicio mío, de tal magnitud que pueden derivar en la inoperatividad del arbitraje internacional, pues constituye un hecho innegable que las naciones legislan con el objeto de legislar su realidad interna, de observar su realidad interna y no de observar su realidad internacional. Las normas internas de los países de Latinoamérica destinadas a la promoción del arbitraje, las normas internas, me refiero de cada país, no resultan suficientes para que dicho mecanismo de solución de controversias sea efectivo e idóneo en las relaciones internacionales. Muchos arbitrajes internacionales se han tornado ineficaces cuando al momento de la ejecución del laudo de un país determinado, en razón de sus normas internas, no admite tal ejecutabilidad. Es el caso que he tenido, por ejemplo, de un arbitraje en Zúrich, en Suiza. El presidente del tribunal arbitral era un distinguido jurista español y el otro miembro del tribunal era un distinguido jurista francés y yo era un miembro peruano. Y era un problema entre una empresa peruana y una empresa francesa. Ese era el problema, pero estaba ventilado en Zúrich. Y entonces el problema que teníamos ahí, hubo todo en ese arbitraje, hubo excepciones,
hubo recusación de un árbitro, recusaron al presidente del Tribunal Arbitral, afortunadamente no me recusaron a mí, pero recusaron al presidente del Tribunal Arbitral, y todo lo teníamos. Realmente les debo confesar que yo me encontraba desconcertado porque no sabía qué ley aplicar, si la ley suiza, la ley francesa, la ley peruana. O sea, era como un problema de derecho internacional privado, pero a nivel internacional, a nivel del arbitraje. Era como, yo mis primeros pininos en la cátedra las hice en derecho internacional privado, y entonces el primer día de clase entraba y le decía, a ver, se trata acá de un ciudadano chino que se casa en Bélgica y tiene hijos en Rusia, y se muere y deja bienes en Argentina y en Brasil, y la señora que es viuda recurre a los jueces peruanos. Ese juez peruano, ¿qué ley aplica? Y ahí lo que decía, no tengo ni la más remota idea qué ley aplica. Bueno, ese es el problema claro, estoy realmente caricaturizando el tema, pero ¿por qué se los traigo a colación? Porque ese es el problema que se suscita si es que tratamos de aplicar normas internas de todos los países involucrados. No sé si me explico. Por eso la necesidad de tener tratados internacionales. Y ahí voy a entrar al tema, y el tiempo me está venciendo, pero en fin, me van a disculpar mis colegas. Sí, muchas gracias. Es que no, me sale el alma de profesor y no puedo ceñirme el renglón, pues, ¿no? Tengo que contar algo. Porque claro, tengo clase de hora y media, imagínense, si no me inicio la clase con algo, hora y media, derecho a obligaciones, me botan empujones de clase. Va. Un primer problema se refiere a la relevancia del lugar en el que se desarrollará el arbitraje, ojo, cuya legislación interna puede determinar, mediante normas imperativas o de orden público, la validez y eficacia del convenio arbitral. El arbitraje que aludí se desarrollaba en Zúrich porque así lo habían pactado las partes, se aplicaba la ley suiza. Entonces, sobre la validez y eficacia del convenio arbitral, los suizos no tenían nada que ver en el tema, pero tenían el lugar de residencia del arbitraje, digo, ¿no? Luego, las materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje, la calidad y forma de designación de los árbitros, el procedimiento arbitral, entre otros. Todo estaba regido por la ley suiza, pero no era un problema entre ciudadanos suizos, no. Suiza era porque habían elegido un país neutral, un arbitraje muy serio, país neutral. Suiza estaba pensando en la Segunda Guerra Mundial, en que Suiza siempre ha sido neutral. Bueno, país neutral, ese fue el origen de todo, pero ninguna de las partes estudió las normas internas suizas. O sea, ¿qué establece Suiza para los casos de arbitraje internacional? Ese era el gran problema, ese es el gran dolor de cabeza. Este arbitraje, dicho de paso, duró la bicoca de 6 años, y 12 viajes míos a Zúrich. Empecé a odiar Zúrich. Odié Zúrich. Llegué a odiar Zúrich. Invíteme a Europa cualquiera de ustedes, pero no a Zúrich, por favor. Bueno, resulta pues evidente que la existencia de legislaciones internas que varían de país en país, lo único que generará son complicaciones a aquellas personas que deseen someter sus eventuales diferencias a arbitraje, quienes se verán obligadas a examinar detenidamente, fíjese lo que digo, detenidamente, que no lo observaron en este caso ni en los otros casos en que yo he intervenido como árbitro internacional, al tiempo de concertar el pacto de arbitraje o al suscitarse la controversia, observar cada legislación interna que usualmente desconocen, y en el caso mío de 6 u 8 arbitrajes internacionales que he tenido, en los 8 casos han desconocido las partes la legislación interna, a fin de verificar la posibilidad de un arbitraje eficaz y válido. En este aspecto existen legislaciones que ponen grandes limitaciones al arbitraje sobre pretexto del orden público. O sea, invocan su orden público interno y sobre pretexto del orden público todo es prohibido o todo es permitido porque así lo señala el orden público interno. Porque efectivamente el orden público peruano no es igual al orden público sueco. Cada país tiene su orden público. Bueno, por ejemplo, el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo. Acá no está permitido. En otros países es permitido, en Holanda me parece que es permitido, se casan en la plaza pública, bueno, está muy bien. Su orden público, sus buenas costumbres son distintas a las que tenemos acá. Con esto no quiero que piense que soy homofóbico, simplemente pero tampoco no tengo nada que ver con el MOL, con el movimiento sexual, por si acaso tampoco, ¿no? No recuso a nadie, no voy a decir que soy homofóbico, me denuncian. No tengo nada homofóbico, pero fíjese, esas son las buenas costumbres de cada país. El orden público varía pues de país en país y de tiempo en tiempo, ¿no? Imagínense en la época de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, cómo era la cosa.
Yo conocí a mis abuelos, eran distintos. Bueno. Además de las normas de orden público, hay otras normas imperativas también que realmente crean conflictos. Entonces, el primer problema que surge, el primer tema que surge es el que requiere del reconocimiento y ejecución del laudo, porque inclusive en este arbitraje, que lo pongo como modelo, en este arbitraje en Zúrich, alguna de las partes, pensando que no iba a ser victoriosa, llegó a alegar que era cualquier laudo que no fuera en el sentido que la parte pedía, alegó ante el tribunal, era inejecutable en el Perú. Se llegó a esos extremos en las alegaciones de las partes. Y el problema que se suscita es si es ejecutable o no un laudo arbitral. Si se puede ejecutar ese laudo que se dictó en Zúrich, si se puede ejecutar en el Perú o no. Y ese es un problema bastante serio. Al margen que la parte en el arbitraje pueda requerir el reconocimiento en un país, con este caso del laudo de un país distinto del lugar de arbitraje, y podría ocurrir, que no fue el caso del Perú, que ese país distinto, ya sea por criterio de nacionalidad, domicilio u otros, dicho arbitraje que se escribió en Zúrich pueda ser considerado doméstico y exija que se preserven las normas imperativas peruanas para evitar dar el pase a su ejecución. Eso puede ocurrir perfectamente en un arbitraje internacional. Entonces, todos estos problemas, y acá llego al tema medular, es que todos estos problemas se solucionan a través de tratados internacionales. Los primeros pasos sobre arbitraje internacional se dieron, en opinión mía, en el convenio relativo a ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que se suscribió en Ginebra en el año 1927, que es el primer intento global de unificar las normas sobre arbitraje. Pero tuvo muy poca acogida, porque los países que firmaron en ese entonces el convenio de Ginebra del año 1927 integraban la llamada entonces Liga de las Naciones, que fue luego, cambió por las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas existe, me parece que el año 1945 o 46, pero antes se llamaba Liga de las Naciones, que me parece recordar que fueron originadas como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, y como secuencia de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, tal como las conocemos hoy día, con un secretario general, etc. El primer instrumento realmente importante, a juicio mío, de unificación, y que se invocó mucho en este arbitraje de Zúrich, fue el Tratado sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, o Convención de Nueva York de 1958. A cualquier árbitro internacional que le pregunten, lo primero que va a hacer es preguntar: ¿tu país ha firmado y ratificado la Convención de Nueva York de 1958? Que es lo primero que me preguntaron a mí como peruano. Los coárbitros le dije: sí, firmado y ratificado, pero eso nos da gran tranquilidad, me dijeron. Ese fue el primer documento que nace justamente a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. La Convención de Nueva York se encuentra en la actualidad aprobada y ratificada por aproximadamente 100 países. El Perú ratificó el convenio el año 1988, o sea, lo ratificó 30 años después de que se firmó la convención. Sin embargo, establece algunas limitaciones, sobre todo dos importantes esta convención. Una reserva de reciprocidad, que es referida a la posibilidad de que un país, sobre la base de la reciprocidad, pueda declarar que aplicará la convención únicamente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales dictados en el país de otro Estado contratante, sino de todos. Primera limitación. Y luego, una reserva que solo se puede someter a arbitraje lo que es materia contractual. Estas reservas determinaron que la convención no fuera suscrita por todos los países de Latinoamérica, ni tampoco ratificada por todos los países de Latinoamérica. El Perú lo ha hecho. Entonces, además, este convenio se refiere únicamente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, tan solo a eso se refiere. Esto dio origen, y esto es interesante, no voy a seguir una secuencia, en los pocos minutos que me quedan, no voy a seguir una secuencia cronológica en lo que le voy a decir, sino conceptual. Esto dio origen a que, como consecuencia de las omisiones normativas de la Convención de Nueva York, la Comisión de las Naciones Unidas, o sea que había toda una iniciativa en el caso de la Convención de Nueva York, la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, UNCITRAL, en el año 1981, formula las características de una ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, la misma que pretendía suplir las deficiencias de la Convención de Nueva York. O sea, la idea de Naciones Unidas fue o introducimos rectificaciones para mejorar la Convención de Nueva York o dictamos normas sobre una ley modelo que es llamada UNCITRAL, por las siglas, UNCITRAL, que no toque la Convención de Nueva York, porque ya la Convención de Nueva York ha sido aprobada y ratificada, pero que sea una ley destinada a que sea adoptada por los países. Cosa que hizo el Perú, se llama Ley Modelo UNCITRAL, el Perú lo ha hecho, y el Perú lo ha hecho concretamente, si ustedes observan la Ley General de Arbitraje vigente en el Perú, la Ley 26672, 26572, van a ver que ha incorporado en su legislación interna las disposiciones sugeridas por la ley modelo UNCITRAL. Muy interesante eso. Hay todo un título, si ustedes revisan la ley peruana de arbitraje, sobre el arbitraje internacional, que lo hemos aplicado a un arbitraje en una oportunidad en que una de las partes era muy renuente a acudir al arbitraje, no voy a entrar en los, pero que fue acá en el Perú, que yo era presidente del Tribunal Arbitral, hemos aplicado esas normas acá en el Perú sobre arbitraje internacional, por razones, bueno, de las partes, domicilio de las partes, etcétera. Un caso interesante. Finalmente no sé cómo hubiera terminado el caso porque las partes llegaron a un acuerdo mientras que se desarrollaba el arbitraje. Bien. Otra ley que es, otra convención que es muy importante, pero no a nivel ya de mundial, sino a nivel regional, muy importante es la Convención de Panamá de 1975. Esta Convención de Panamá sobre arbitraje comercial internacional fue ratificada por el Congreso de la República del Perú en el año 1988. O sea, la Convención de Panamá también es muy importante, pero para relaciones regionales entre los países latinoamericanos. Como penúltimo disposición es el convenio, el famoso CIADI. Ustedes deben haber oído hablar del CIADI, que es el convenio sobre arreglo de diferencias relativo a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, o convenio de Washington de 1965. El CIADI, hubo ciertas resistencias a firmar el CIADI. Hubo ciertas resistencias porque sostenían, existía mucho el predominio de la doctrina Calvo hasta hace unos años, la famosa expresión América para los americanos, que decía que los temas de los nacionales de un país debían ser resueltos por los tribunales, por los tribunales internos de ese país. Entonces no admitían, la doctrina Calvo no admitía esta internacionalización. El CIADI tuvo por objeto superar todos estos problemas y en la actualidad existen más de 100 países que han ratificado el CIADI. Sin embargo, decía que su ratificación por parte de los estados latinoamericanos no ha sido masiva, principalmente por la equivocada posición, en mi opinión, hoy día, de proteger a la doctrina Calvo, que propiciaba, como lo dije, el reconocimiento de la competencia exclusiva de las cortes jurisdiccionales del país en donde se invirtiera, nacida pues en otra época y en otra realidad. Y finalmente, el último organismo multilateral que puedo mencionar es el Organismo Multilateral de Garantías e Inversiones, MIGA, que fue creado en el año 1985 y que ha sido también suscrito y ratificado por el Perú. En suma, y desgraciadamente, tengo que cortar mi exposición porque el tiempo me ha vencido, llevo exponiendo cerca de 24 minutos y tenía solamente 20, quiero expresarles que he hecho un repaso sumamente panorámico de las normas internacionales, a juicio mío más relevantes que nos rigen, y que, insisto en el concepto, la única forma de podernos realmente internacionalizar desde el punto de vista jurídico, cosa que es absolutamente una exigencia no solo para el Perú, sino de todos estos países del mundo que cada día están más internacionalizados y más interconectados, es indispensable, a juicio mío, que existan tratados multilaterales que puedan aplicarse a los problemas que surjan
entre individuos o personas naturales o jurídicas de un país y de otro país y que vayan a un tercer país en arbitraje. Eso, a juicio mío, es indispensable. Se han hecho esfuerzos, hemos visto desde básicamente de la Convención de Nueva York de 58, y se han hecho esfuerzos y se siguen haciendo esfuerzos. Pero yo creo que si queremos tener buenas normas sobre arbitraje internacional, debemos perfeccionar estos textos globalizados a los que he hecho referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Sterling y invitamos seguidamente al doctor Osvaldo Humskov Eusebio, profesor principal y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, socio del estudio Sparrow, Humskov y Villanueva Abogados. El doctor Humskov tendrá a cargo el tema conflictos intersocietarios sometidos a arbitraje con la participación de inversionistas extranjeros. Adelante. Buenas noches, agradeciendo a los organizadores por haberme invitado. Para mí es muy grato estar con ustedes, sobre todo en la universidad que me formé como abogado. La exposición que he preparado creo que excedería largamente los 20 minutos. No he sido muy precavido en ese sentido. Creo que las 34 transparencias podrían ser comentadas y enriquecidas, pero lamentablemente lo voy a tener que hacer de manera muy acelerada y seguramente voy a prescindir de algunos temas que seguramente serían muy pertinentes. Yo le pediría más bien a la persona que me va a ayudar que se adelante un poquito a lo que yo voy a exponer para que así avancemos rápidamente. En una exposición sobre conflictos intersocietarios con la participación de inversionistas extranjeros en el entendido que se opta por la vía arbitral, necesariamente tenemos que hacer algunas precisiones introductorias. No podemos o no nos vamos a referir a esos conflictos que naturalmente surgen en la dinámica de las operaciones, actos y contratos que las sociedades celebran con otras sociedades o con otras corporaciones, donde evidentemente pueden haber procesos por incumplimiento de obligaciones o por cumplimiento tardío o defectuoso, por temas de responsabilidad, ¿no? O en general sobre múltiples temas de daños que se podrían producir, sino me estoy refiriendo a conflictos que se generan en el seno interno de una sociedad en la cual participan o tienen un porcentaje minoritario o mayoritario, depende de acciones, accionistas, inversionistas domiciliados en el extranjero. Y esto me trae a colación la reflexión del doctor Sterling en el sentido de que en ese caso, como vamos a ver, se aplican las normas de la ley peruana de arbitraje 26572 en su parte segunda relacionada al arbitraje internacional, pero la sede del arbitraje es el Perú. Tampoco, evidentemente, voy a poder utilizar los 7 tipos societarios. Por un tema práctico, he escogido a la sociedad anónima. Como ustedes saben, un tema como este requiere 2 grandes marcos legales. El marco legal de la Ley de Sociedades y el marco de la Ley General de Arbitraje. La Ley General de Sociedades es una de las leyes que quizás, no diría más importantes, pero sí de gran utilización práctica. El 9 de diciembre de este año se cumplen 10 años de su publicación. Entró en vigencia el 1 de enero de 1998. En estos casi 10 años se ha podido evaluar su contenido y su aplicación en la casuística. Y sí les podría decir que evidentemente tiene defectos, omisiones, ambigüedades, imperfecciones. El grupo de miembros de la comisión que tuvimos el inmenso honor de preparar el proyecto, que aún tenemos la suerte de vivir, porque algunos ya no nos acompañan, nos hemos reunido y nos hemos propuesto presentar un proyecto de enmiendas a la Ley de Sociedades, porque consideramos que es una ley bastante buena, que se ha proyectado al siglo XXI y que definitivamente puede mejorar. Yo no quisiera detenerme mucho en el tema de la Ley de Sociedades, pero sí quisiera hacer una reflexión en lo siguiente.
A diferencia de la ley anterior, de la ley 16.123 y después del decreto legislativo 311 de 1984, la ley 26.887 deja de ser una norma legal o un marco legal absolutamente imperativo. Hay un proceso de flexibilización de las normas que se aprecia diferenciando, distinguiendo entre 5 diferentes tipos de normas. Normas que son absolutamente imperativas, contra las cuales de ninguna manera se puede ir en contra o pactar en contra. Por ejemplo, la reserva legal del artículo 229, que obliga a detraer el 10% de cada utilidad del ejercicio, hasta integrar el fondo del 20%. Norma que es absolutamente imperativa. Y así como ellas, casi el 80% de la norma. Pero hay un segundo grupo de normas que son normas potestativas o dispositivas, en el sentido de que si los socios fundadores, al constituir la sociedad o los nuevos cuando se incorporan y se modifique el estatuto, desean incorporar ciertas normas, la misma ley permite que a través del estatuto se incluyan, excluyan o se aplican de manera diferente. En algunos casos, la ley de sociedades se limita a establecer un marco mínimo y máximo, dentro de los cuales se tiene que optar. Y en algunos casos permite inclusive que, por ejemplo, se opte de manera facultativa, como lo hace el artículo 48, como precisamente lo dice, para establecer como cláusula estatutaria la solución de las controversias que se produzcan a través del arbitraje. Si así se incorpora en el estatuto por disposición de los socios fundadores o por un acto posterior, ¿no? Y quisiera hacer una reflexión sobre lo que he expresado. La gran mayoría, un porcentaje que no lo podría así certificar, pero conversándolo con registradores y notarios en diferentes eventos, casi un 90% de las sociedades que se han constituido en los últimos años incorporan esta cláusula de arbitraje permitida por el artículo 48, de forma tal que las controversias no van al Poder Judicial, sino se deberían en principio solucionar por arbitraje. Hay un tercer tipo de normas que, si bien son imperativas, la ley permite que a través del estatuto no se utilicen. Por ejemplo, la sociedad anónima cerrada, todo el mundo considera que su principal característica es que la transferencia de acciones se debe hacer forzosamente dándole preferencia a los demás accionistas, que es una metodología establecida de manera imperativa en su texto en el artículo 237. Sin embargo, el último párrafo que dice, sin embargo, a través del estatuto se puede prescindir o no considerar este derecho de preferencia, en cuyo caso está la salida perfecta, para no utilizar ese derecho de adquisición preferente. Y pues hay normas referidas a situaciones que la misma ley establece que la Junta del Directorio fije el procedimiento a seguirse, ¿no? No vamos a entrar al detalle porque es un tema muy interesante, como también el tema, por ejemplo, en las cuales la ley permite que la Junta General adopte una decisión que no está prevista ni en la ley ni en el estatuto. ¿Cuál viene a ser la importancia del pacto social y el estatuto? Para el derecho societario hay dos grandes corrientes, la posición contractualista y la posición institucionalista. Para quien habla, definitivamente no todos coinciden, evidentemente conmigo, no coincido o de repente no tengo la suerte de estar dentro de la posición institucionalista. Para mí, por el peso o la fuerza que tiene el pacto social, la legislación peruana es contractualista. El contrato de sociedad es un contrato sui generis, es una modalidad especial, es un contrato de prestaciones concurrentes y autónomas, es un contrato de tipo asociativo, es un contrato de organización con múltiples características que no vamos a comentar. Pero lo importante es que, como norma constitucional de la escritura pública de Constitución, que es la formalidad establecida por la ley en su artículo 5, la escritura pública contiene el pacto social y el estatuto. Y son como normas constitucionales, se deben acatar, se deben observar. No se pueden tomar acuerdos que violenten ni el pacto social ni el estatuto, en cuyo caso son impugnables y en algunos casos nulos cuando violentan la ley. Por eso es importante tener en consideración la obligatoriedad que los propios socios deciden cuando aprueban su estatuto. Y si aprueban incluir la cláusula de arbitraje, esa se convierte en obligatoria para todas las controversias. Una de las estipulaciones que forzosamente contiene el estatuto es el domicilio. El domicilio social
que no es, hay toda una polémica sobre si las sociedades tienen o no nacionalidad. En mi opinión, no. Las sociedades tienen domicilio, nacionalidad no. La nacionalidad está ligada a sentimientos, a símbolos de las personas naturales. Posición que, por supuesto, no es absoluta ni categórica, porque hay tratadistas que hablan de la nacionalidad de las sociedades. Para mí las sociedades tienen un domicilio y no se puede constituir una sociedad que carezca de domicilio. Las sociedades tienen que tener un solo domicilio. Puede constituirse en el Perú y tener domicilio en el extranjero si su actividad principal o donde funciona su administración va a ser en el extranjero, o viceversa. Puede constituirse en el extranjero pero domiciliarse en el Perú si su actividad principal o su administración se va a llevar a cabo en el Perú. No quisiera hacer una diferenciación que nos tomaría mucho tiempo entre domicilio, sede social, dirección social, etc. Lo importante es la precisión que el domicilio social no es una calle o una oficina determinada, sino es una circunscripción territorial, es una provincia, es un distrito, ¿no? A diferencia de la dirección social, que sí es específicamente el lugar donde funcionan las oficinas o la planta industrial en su caso. Cuando se opta por un domicilio, y por ejemplo el Perú, en cualquiera de las circunscripciones territoriales, se derivan una serie de efectos. ¿Cuáles son los efectos? Se puede constituir una sociedad en Lima, pero su domicilio es Pucallpa, habrá que inscribirla en el registro público de Pucallpa. Las publicaciones, ¿dónde se hacen? En el diario oficial de Pucallpa, ¿no? Los órganos sociales, ¿dónde se reúnen? En el diario, en la localidad de Pucallpa, ¿no? La competencia judicial, Pucallpa. Y por último, la sede arbitral, Pucallpa, ¿no? Porque el domicilio es determinante y evidentemente dentro del país. Dentro de una sociedad anónima, forzosamente el capital está dividido y representado en acciones. A diferencia de la ley anterior, la nueva ley obliga a que todas las acciones tengan el mismo valor nominal. Pueden existir clases de acciones que se diferencien o por el contenido de derechos o por el contenido de obligaciones, pero no por el valor nominal. Esa es una diferencia importante. Y hay a su vez diferentes tipos de accionistas. Hay accionistas no gestores, ¿no? Hay accionistas gestores. La siguiente, por favor. Y hay accionistas inversionistas. Esto se expresa o se manifiesta con el tipo de acciones. Un titular de acciones con derecho a voto es un accionista gestor, participa en la junta. Un accionista titular de acciones suscritas sin derecho a voto es un accionista inversionista. No hay affectio societatis. No le interesa, ¿no?, participar o gestionar o administrar una sociedad con sus socios. Le interesa la rentabilidad del título. Existen además accionistas minoritarios y accionistas mayoritarios o accionistas de control. Y existen además accionistas domiciliados en el país y accionistas no domiciliados en el país. Y aquí estamos ya entrando en materia. Las controversias societarias en general se solucionan a través de dos diferentes modalidades. Las modalidades heterocompositivas, con la participación de un tercero, que es el que resuelve o decide, o las autocompositivas, que es la transacción. Dentro de las modalidades heterocompositivas están los procesos judiciales y el arbitraje. A lo largo de la lectura de la Ley de Sociedades se suscitan una serie de problemas o controversias que, según la Ley de Sociedades, ¿no?, a lo largo del articulado de la ley, ¿no?, se deben resolver en el Poder Judicial a través de la vía procesal señalada en la ley. Por ejemplo, si es una impugnación de acuerdos por defecto de quórum o de convocatoria, la misma Ley de Sociedades dice que se tramita en proceso sumarísimo, ¿no? Si es un proceso de nulidad de acuerdos societarios por personas que tienen legítimo interés, que no son accionistas, por proceso de conocimiento. Y así, existen 43 casos que están enumerados a lo largo de la ley. Pero, evidentemente, se debe prescindir del Poder Judicial si es que se opta por incorporar, como lo permite el artículo 48, el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. La legitimidad del árbitro o del tribunal no está en discusión. La propia Constitución la reconoce. Las resoluciones últimas, sentencias del Tribunal Constitucional también, no es una delegación del Estado que, en conjunto con una facultad que las partes le dan a los árbitros para resolver el tema, ¿no? Ahora, ya sabemos cuál es la formalidad del convenio arbitral.
y eso es un tema importante. El convenio arbitral normalmente es bilateral, se identifican las partes y se determina la controversia que va a ser materia del arbitraje, ¿no es cierto? Pero el artículo 12 de la ley de arbitraje dice que también tiene mérito de convenio arbitral las disposiciones incluidas en el estatuto que recurren al arbitraje para todo tipo de controversias. Y aquí, ¿no?, nos viene 2 o 3 problemas, porque yo creo que el tiempo me gana también, ¿no?, en la cual, existiendo, ¿no?, el arbitraje en el estatuto, de repente es posible que las propias partes decidan llevar el proceso en el Poder Judicial. Supongamos que una sociedad es demandada por un accionista domiciliario en el extranjero y es demandada en el Poder Judicial por cualquier tipo de, por pago de dividendos, por reembolso de acciones, por cualquiera sea los problemas que se puedan suscitar, la sociedad deduce la excepción del convenio arbitral, pero dentro del plazo establecido para cada procedimiento. Si no lo hace, se somete tácitamente al Poder Judicial. O voluntariamente también puede optar por las ventajas que también tiene el Poder Judicial ahora con la jurisdicción comercial por el proceso judicial, a través de un convenio que se llama convenio de resiliación, por el cual renuncian al arbitraje y se someten voluntariamente al proceso judicial, ¿no? Técnicamente, y en España, por ejemplo, me corrigen, si en alguna oportunidad efectivamente pasó, se habla del arbitraje estatutario, pero técnicamente no es así. Se le debería llamar el arbitraje societario, porque el arbitraje como medio de solución de controversias internas, o sea, en el seno de la sociedad, se puede establecer en el pacto social, en el estatuto o en un convenio de accionistas debidamente registrado en la sociedad conforme al procedimiento establecido en el artículo 8º, ¿no? Entonces, técnicamente es un arbitraje societario más que un arbitraje estatutario. ¿Cuáles son las particularidades del arbitraje societario? En primer lugar, a diferencia del convenio bilateral, ¿no?, arbitral, ese es un convenio absolutamente abierto. En primer lugar, las partes pueden ir cambiando. Los que originalmente fueron socios ya no lo son. O a través de aumento de capital se incorporan otros accionistas. O de repente los administradores y directores que fueron ya no lo son. Imagínense las posibilidades que se presentan, porque el arbitraje engloba todo. Y por otro lado, definitivamente, no es posible identificar específicamente cuál va a ser el proceso, porque nadie es adivino en materia societaria. Las posibilidades de controversia son infinitas. Entonces, imagínense la diferencia entre el convenio arbitral incorporado en el estatuto con el convenio bilateral expreso, que es el que normalmente se conoce cuando dos partes voluntariamente o a través de una cláusula en el contrato o a través de un documento expreso se someten a arbitraje. Aquí no, aquí estamos hablando de un abanico, de un universo de posibilidades que hacen que sea un arbitraje bastante particular. El artículo 48 tiene una serie de defectos, ¿no? El artículo 48, que es el artículo que nos remite al arbitraje. En primer lugar, no se refiere ni se sustenta en el artículo 12, debió hacerlo, de la Ley General de Arbitraje. Recuerden que la Ley de Arbitraje es 2 años anterior a la Ley de Sociedades, es de enero de 1996. La Ley de Sociedades es de enero, entró en vigencia en enero de 1998, ¿no? La inclusión del arbitraje, no es obligatoria, es una potestad, es una facultad, ¿no? Por tanto, no es una norma imperativa, ¿no? La Ley de Sociedades en su artículo 48 tampoco nos dice que sea un arbitraje de derecho. Debió decirlo, porque lamentablemente si no se dice expresamente que es un arbitraje de derecho, aplicándose la ley de arbitraje, es un arbitraje de conciencia. Ese es un defecto del artículo 48. Tampoco dice que sea un arbitraje institucional o ad hoc. Y tampoco dice que sea un arbitraje nacional o internacional, lo cual es un error. Porque si basta que un accionista, que es una parte en el proceso, domicile en el extranjero, para que, de acuerdo a la Ley General de Arbitraje, se apliquen las reglas del arbitraje internacional. La sociedad tiene su domicilio en el Perú, pero el accionista demandante en el arbitraje domicilia en el extranjero. ¿Qué reglas se aplican? La ley peruana. ¿Pero qué sección de la ley peruana? La segunda parte. ¿Cómo qué? Como arbitraje internacional.
Entonces, la razón de ser, evidentemente, es la regla de la territorialidad, ¿no? Para que el arbitraje sea internacional, pero que se lleve a cabo en el Perú, la sede arbitral, el Perú, el domicilio de la sociedad debe ser el Perú, ¿no? Porque eso es lo determinante, pero bajo las reglas del arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque la contraparte domicila en el extranjero. Sí, y para terminar, ¿no? Las reglas procesales básicas del arbitraje internacional son muy interesantes, ¿no? En primer lugar, se consagra un trato equitativo para las partes con igualdad y plena oportunidad para que hagan valer sus derechos. Plena libertad para convenir el procedimiento que se ha de ajustar el tribunal arbitral. La facultad del tribunal para decidir sobre la admisibilidad, pertinencia, no pertenencia, y valor de las pruebas. Las partes podrán escoger libremente el idioma que haya de utilizarse. O sea, puede perfectamente llevarse a cabo un arbitraje internacional en el Perú en inglés. Porque si el accionista domicilia en el extranjero y la sociedad acepta como contraparte, se puede llevar en inglés. La facultad de determinar el contenido y plazo de la demanda y la contestación. Hay absoluta libertad, pueden ser 5 días, 10 días, 30 días. Libertad absoluta. El tribunal decidirá si han de celebrarse audiencias de pruebas o de informes orales. Podría ser que no sean necesarias. Salvo el pacto en contrario, el tribunal podrá nombrar peritos. El laudo deberá constar por escrito. Tratándose de arbitraje colegiado, bastaría que sea firmado por la mayoría, entendiéndose que el árbitro que no firma se adhiere a lo decidido por la mayoría. Es una norma muy interesante. Y si el laudo arbitral internacional ha sido dictado dentro del territorio peruano, porque la sede arbitral del arbitraje ha sido el Perú, ¿no? Lo único que procede como recurso contra el laudo es el recurso de anulación, bajo las causales del artículo 73 de la Ley de Arbitraje, ¿no? Y evidentemente recurso de reconsideración dentro del proceso, pero contra el laudo solamente recurso de anulación, siempre y cuando el laudo haya incurrido en alguna de las causales del artículo 73. Y para terminar, ¿no? Simplemente un listado enunciativo de los conflictos intersocietarios. Y ya se los digo, ¿no? Cada uno de estos temas podrían, ¿no?, llevarnos a muchas reflexiones, problemas propios de control de la sociedad con sus accionistas mayoritarios y minoritarios o estos entre sí. Los que surjan respecto a los derechos de los accionistas frente a la sociedad, derechos que están recogidos en el artículo 95 y 96, dependiendo si son acciones suscritas con derecho a voto o acciones sin voto. Conflictos relativos al cumplimiento de los estatutos o validez de los acuerdos societarios. Y conflictos relativos a las actividades económicas, fin u objeto social. Imagínense, actos ultravires dentro de un arbitraje, ¿no? Interesantísimo. Y por supuesto, dentro de los temas específicos, solamente he considerado 14, pero pueden ser 30, con mucha facilidad, ¿no? Sobre otorgamiento de escritura pública, sobre obligación de los accionistas por los aportes, pretensión de nulidad del pacto social o de la escritura de constitución, cobranza a los accionistas por los dividendos pasivos, ejecución de garantías, convocatoria de solicitud de los accionistas, impugnación de acuerdos, ¿no? Derecho de oposición a la reducción de capital, a la fusión o a la escisión, declaración judicial de la quiebra, nulidad de la fusión y escisión después de escrita, dentro de los 6 meses, que es el plazo de caducidad establecido por la ley, ¿no? Las pretensiones sociales e individuales de responsabilidad de los directores, las pretensiones indemnizatorias, las pretensiones de los obligacionistas cuando sus bonos no son redimidos o no son respetados los plazos para el pago de los cupones de intereses, la nulidad de acuerdos societarios en general, del artículo 38, cuando son acuerdos que atentan contra el orden público, contra las normas legales en general, contra la Constitución, el Código y la Ley de Sociedades, por supuesto. Bueno, el tema es amplísimo y he tratado de hacer un apretadísimo resumen. Muchísimas gracias por su atención. Continuando con la tercera ponencia, invitamos al doctor Eduardo Ferrero Costa, socio del estudio Checopar, quien tendrá a cargo la ponencia Arbitraje de Estados con Inversionistas Extranjeros, caso CIADI. Adelante, doctor. Buenas noches. El tema de arbitraje de estados con extranjeros e inversionistas es un tema muy amplio, cada vez más importante a nivel nacional y a nivel internacional, y la
y el mecanismo más relevante hoy día para solucionar estas controversias es el caso del CIADI. Voy a presentar un resumen de algunos aspectos más significativos o relevantes sobre este tema. Previamente, como antecedentes, vale mencionar algo que dijo el doctor Felipe Oesterlin. Históricamente, en los siglos XIX y XX, cuando un inversionista extranjero de un país desarrollado invertía en un país en desarrollo y tenía un problema en ese país con su inversión, acudía a su país de origen para que lo proteja. Y operaba lo que se conoce como la protección diplomática. Se endosaba el derecho del inversionista en favor de su Estado y se convirtió en un reclamo del Estado contra el Estado receptor de la inversión. Y esto produjo una serie de arbitrariedades, presiones, sanciones por parte de los países desarrollados contra países en desarrollo. Y muchos conflictos. Como consecuencia de eso surge en América Latina una doctrina, dos doctrinas en realidad, Drago y Calvo, yo me refiero a la doctrina del Calvo, por la cual los países de América Latina empiezan a establecer en sus contratos de los estados latinoamericanos con extranjeros inversionistas una cláusula mediante la cual el inversionista se comprometía a dos cosas. Primero, renunciaba de manera expresa a la protección diplomática de su país de origen. Y segundo, se sometía a las leyes y tribunales del país receptor. Esto se conoce como la cláusula Calvo, no porque fuera Calvo el autor como el que está hablando, sino un argentino tratadista muy conocido, Carlos Calvo, es el que presenta esta tesis. Y la tesis se extiende por casi toda América Latina por muchas décadas. Sin embargo, conforme cambian los tiempos, las economías son más liberales, ha sido mencionado también por el doctor Oesterlin, y empieza a verse que la cláusula Calvo realmente no era muy conveniente, porque no atraía la inversión extranjera, que era necesaria para los países en vías de desarrollo en general y también para los países latinoamericanos. Y creaba mucha desconfianza de los inversionistas, lamentablemente, en los tribunales nacionales. Y se da pues una progresiva obsolescencia de la doctrina Calvo. En el caso del Perú, ocurre más o menos lo mismo. En el caso del Perú, tenemos la doctrina Calvo, sobre todo en la Constitución del año 1933, y ya se va moderando en la nueva Constitución y queda claramente moderada en la Constitución actual del año 1993, en su artículo 63, en cuyo segundo párrafo se reiteran los conceptos básicos de la cláusula Calvo, vale decir, someterse a los tribunales nacionales y a la ley nacional y renunciar a la protección diplomática. Pero luego la misma Constitución agrega en el tercer párrafo lo siguiente: el Estado y personas de derecho público pueden someter controversias derivadas de contratos a tribunales constituidos en virtud de tratados y también pueden someterlas a arbitraje. Con lo cual se abre la puerta en el Perú para que el Perú participe de las nuevas modalidades de solución de controversias que estaban ya imperando en el panorama internacional. Y así, en los años 60, 70, 80, se aprueban algunos tratados multilaterales para proteger las inversiones de extranjeros en países, generalmente países en desarrollo, pero también inversiones en general de países, entre países de desarrollo o entre países desarrollados. Y en ese marco, en el año 65, se aprueba la Convención de Washington auspiciada por el Banco Mundial, con la finalidad de promover las inversiones en los países. Y se crea en esta convención el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido con las siglas CIADI en español o ICSID en inglés, con sede en Washington, y que actualmente opera en esa ciudad. ¿Cuál es el objeto de CIADI, de este centro que se crea? Lo dice el artículo 1 del Tratado de Washington: facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre estados contratantes, de un lado, y los nacionales de otros estados contratantes a un procedimiento de
arbitraje, que también puede ser conciliación, pero básicamente de arbitraje. El centro, el CIADI, opera desde el año 66 en que entra en vigor este tratado, y el Perú es parte del CIADI desde el año 1993. El CIADI ha crecido mucho en importancia. Vean ustedes en el cuadro 4, en el año 72 hay un caso, al año 92, 20 años después, hay 28 casos en total en el CIADI, en 20 años, y luego empiezan a aparecer más casos, y cuando se da toda la tendencia de la economía más liberal, la economía de mercado, y el mundo más global, aumenta notablemente el uso del CIADI. Y a partir de la década de los 90 sube tremendamente, y al día de hoy tenemos 249 casos que se han visto o que están viéndose, muchos de ellos todavía, en el marco de CIADI en arbitraje internacional. En el cuadro siguiente, ustedes simplemente ven cómo, este es un estudio de la UNCTAD, de los problemas que tienen de controversias entre estados e inversionistas. Hay varios mecanismos también de derecho privado internacional, está el caso de la CCI, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional de París, etcétera. Pero ustedes ven en este cuadro que la mayoría de casos actualmente se están orientando a resolución del CIADI o del ICSID, a este centro de arbitraje promovido por el Banco Mundial. ¿Cuál es la jurisdicción del CIADI? La Convención de Washington señala que la jurisdicción se extiende a diferencias de tipo jurídico que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante, digamos Perú, y el nacional de otro Estado contratante, digamos, por ejemplo, Chile o Estados Unidos. Pero la Convención en sí misma no define el concepto de inversión. Y sobre esto hay diversas interpretaciones, en materia de muchas controversias, sobre qué se entiende por inversión, si es una concepción más amplia o más restringidas. Entonces, para ir a lo que es inversión, se acude a los BITs, que vamos a ver más adelante, que son tratados bilaterales de protección de inversiones. Y cada BIT, cada tratado de estos, define en su texto lo que es inversión. Por ejemplo, acá hay un ejemplo nada más, en el caso del tratado con el Reino Unido, el BIT del Perú con el Reino Unido, se define la inversión como todo tipo de activo, definido de acuerdo con la ley y reglamento de la parte contratante, en este caso del Perú, en este BIT, en cuyo territorio se realiza la inversión y en particular cubre, en general, aunque no exclusivamente, lo que es natural, inversiones propiedad de bienes muebles e inmuebles, acciones y otras formas de participación en compañías, derecho de propiedad intelectual, concesiones, etc. Y a su vez también, no solo basta con definir la inversión, sino igualmente al inversionista. Mencionaba la definición que yo les había leído hace breves segundos en realidad. ¿Qué se entiende ahora por inversionista? También lo define la Convención de Washington. Primero habla, al hacer referencia al nacional, no al inversionista. ¿Quién es nacional de un Estado contratante? Es natural, es lógico, toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinta al Estado parte en la diferencia. Y también es parte toda persona jurídica que tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinta al Estado parte en la diferencia. Doctor Justo ha dicho que no cree en la nacionalidad, es un tema en doctrina muy discutible, si hay o no nacionalidad en las personas jurídicas. Pero en la práctica hay algún elemento de conexión, de referencia, que une a una persona jurídica con un determinado Estado, con una determinada legislación. Y a eso apuntan las normas del CIADI y las normas vinculadas con la solución de controversias entre inversionistas extranjeros y Estados receptores de inversión. La Convención de Washington tampoco define al inversionista, define al nacional, pero no al inversionista. Por eso, nuevamente, para ver qué es un inversionista hay que ir otra vez a los tratados, si hubiera tratados bilaterales de inversión, que son los que tienen la cláusula por la cual se comprometen las partes a acudir al CIADI. Por ejemplo,
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que no es un BIT, es más que eso, es un Tratado de Libre Comercio, porque tiene un capítulo integral que es como un tratado de inversión. En ese capítulo se define de esta manera al inversionista. Solamente se considera inversionista aquel que tiene la nacionalidad dominante y efectiva. Y en el caso de la persona jurídica, se usa la norma más general que se entiende en el derecho y en la práctica internacional, que se menciona antes por el doctor Huskott, y es la relación con el lugar de constitución o de organización de la empresa, en la medida que lleva actividades en el territorio determinado que le da ese derecho de inversionista extranjero para someterse al CIADI. ¿Qué caracteriza a esta jurisdicción que la hace un poco diferente de la jurisdicción nacional de un poder judicial y en cierta medida también a veces de un arbitraje nacional? En primer lugar, que el CIADI, este centro que existe para solucionar controversias mediante el arbitraje, está abierto solamente a los inversionistas de los estados que son parte del CIADI. O sea, primero hay que ver si el Estado es parte del CIADI, de este tratado internacional multilateral. Hoy día son una gran mayoría de estados, son 144 estados, la gran mayoría de la comunidad internacional. En el caso de América Latina ha ido creciendo progresivamente, hoy día son 20 países de América Latina que forman parte del CIADI. ¿Cuándo se va al CIADI? Cuando un inversionista se siente violado en uno de sus derechos o se le ha violado el acuerdo de inversión. Pero solamente puede ir no por gusto, si ha sufrido pérdidas o daños como consecuencia de la violación del Estado receptor. Ahora bien, hay que precisar, es un mecanismo solamente para el inversionista, no para el Estado. El Estado no puede demandar ante el CIADI. Solo puede demandar el inversionista al Estado por la violación de un derecho a ese inversionista en el Estado receptor. Y esto a veces da motivo de muchas críticas por parte de los tratatistas internacionales sobre esa naturaleza asimétrica del CIADI, que solamente es una herramienta con esta característica. ¿Por qué? Porque es para proteger al inversionista frente al Estado receptor como medio de promover el flujo de inversiones extranjeras en los estados. Además, ir al CIADI es una actitud voluntaria. El inversionista, si quiere, va al CIADI. Tiene este mecanismo como una posibilidad de solucionar su controversia. Y hoy día las grandes controversias de inversiones, en el caso de estados partes del CIADI, se están sometiendo al CIADI. Hay casos enormes, muy importantes, muy complejos, que duran 3, 4, 5, 6, 8 años, según la naturaleza del problema y según si hay o no un tema preliminar de jurisdicción, y luego se va a la parte sustantiva. ¿Cómo se somete un Estado al CIADI? Hay varias formas. La primera y la más importante es en los casos en que hay tratados bilaterales de inversión. También puede darse el caso que un convenio de estabilidad jurídica haya establecido una cláusula por la cual las partes aceptan ir, o sea, un inversor extranjero y un Estado receptor acepta acudir al CIADI en caso de una controversia sobre ese convenio de estabilidad jurídica. Y también puede haber, por supuesto, un acuerdo específico entre un Estado y un inversionista. Veamos el caso más importante, el caso de los BITs. Los BITs, estos convenios bilaterales de inversión que vamos a ver con un poco más de detalle en los pocos minutos que nos quedan, igualmente han crecido mucho en los últimos años. Ustedes vean en este cuadro, en el gráfico número 10, cómo hay muy pocos BITs en las primeras décadas del siglo, a mediados del siglo pasado, y suben notablemente a partir de los años 90. La cantidad de convenios bilaterales de inversión que celebra dos estados para proteger a los inversionistas de la otra parte contratante. Y sube, y hoy día hay 2.500 tratados bilaterales de inversión. De estos, más o menos
500 son de estados latinoamericanos, 480 más o menos. El Perú tiene 32 bits, no es poca cosa. Ustedes ven en el cuadro la cantidad de tratados bilaterales que tiene el Perú celebrados, suscritos y en vigor 30 de estos 32. Todos los convenios BIT tienen cláusula de arbitraje de sometimiento al CIADI. Y acá he puesto también el caso de Estados Unidos, que es un tratado de libre comercio que, como dije hace unos minutos, tiene un capítulo especial sobre protección de inversiones, que viene a ser en el fondo un BIT, uno de los tratados de inversión. ¿Qué son los BITs? El cuadro siguiente, lo pasamos muy rápido, son los casos de convenios de jurídica. El Perú tiene suscritos con inversionistas 647 convenios, de estos solamente algunos someten las controversias al CIADI. Es el caso de 12 convenios de estabilidad jurídica. ¿Qué son los BITs? Instrumentos hoy día muy importantes a nivel internacional. ¿Cómo se define un BIT? O también un TBIS, según se usa el idioma, Tratado Bilateral de Inversión, es un TBI. En inglés es un BIT, Bilateral Investment Treaty, o APIS, otros llaman APIS en América Latina, Acuerdo de Protección de Inversiones. ¿Qué son? Son tratados suscritos entre dos estados en los que ambas partes se obligan mutuamente a otorgar a los inversionistas del otro estado una serie de garantías para las inversiones de sus nacionales. ¿Qué garantías? Trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel mínimo de trato al inversionista. En estas tres, por ejemplo, algunas son más claras que otras a nivel internacional. Algunas son reconocidas por la propia legislación interna. Es el caso del trato nacional, que en la Constitución peruana es igualdad de tratamiento entre nacionales y extranjeros, que lleva al principio de la no discriminación. También es una cláusula muy extendida a nivel de estos BITs, la cláusula del trato a la nación más favorecida. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados se comprometen recíprocamente a hacerse extensivo cualquier beneficio que puedan otorgar a otro estado. Esto es una cláusula típica en los acuerdos de comercio que ahora se incorpora también en los BITs y que trae una serie de consecuencias jurídicas, de problemas jurídicos y de complejidades jurídicas entre las partes, que obviamente en esta oportunidad no hay tiempo para poder explicar. El tercer tipo de garantía, que es el cuadro 13, es el nivel mínimo de trato al inversionista, que se concede a las inversiones, según este concepto, quiere decir se concede un trato acorde con el derecho internacional constitucionario, incluido el trato justo y equitativo. ¿Qué se entiende por trato justo y equitativo? ¿Y qué se entiende por derecho internacional constitucionario? Y acá hay una gran polémica. Generalmente los países desarrollados tienen una posición más amplia en este concepto, y los países en desarrollo una posición más restringida. Y esto al final se va definiendo en base a la jurisprudencia de los casos que son resueltos por el CIADI. Es el tema típico del estándar mínimo internacional, que fija el derecho internacional, pero cuya interpretación varía entre países inversionistas y países receptores de capital. También tenemos tratamiento en caso de contienda, en caso de conflicto armado o contiendas civiles, que se garantiza a la inversión si sufre una pérdida o un daño por ello. Garantías sobre expropiaciones, que existe también en la Constitución peruana, está también reconocida. Pero aquí el problema es que se habla de expropiación directa o indirecta. La duda surge cuando se habla de qué se entiende por expropiación indirecta, o sea, medidas equivalentes a la expropiación, y otros derechos más que se protegen según el BIT del cual estamos hablando. Ahora bien, la siguiente pregunta que se tiene en cuenta siempre cuando se acude a CIADI, que también es una pregunta muy importante y a veces muy compleja,
tal como consta el cuadro número 15, es el derecho aplicable a las controversias que se someten al CIADI. La Convención de Washington, en el artículo 42, dice lo siguiente: el tribunal decidirá las diferencias de acuerdo con, primero, las normas de derecho acordados por las partes. Es un principio común, general. Segundo, a falta de acuerdo, la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, o sea, la legislación nacional. Y tercero, agrega, y aquellas normas de derecho internacional que pudieran ser aplicables. Y acá viene el problema. Frente a un caso de CIADI, ¿qué se aplica? ¿La ley nacional o la ley internacional o el derecho internacional? Y eso es nuevamente un asunto muy importante, materia de controversia, y la jurisprudencia de CIADI actualmente se orienta a privilegiar el derecho internacional sobre el derecho interno. Un caso es el caso Duke, en el tema de jurisdicción, que es el cuadro 16 y que obviamente ya no puedo explicar porque el tiempo ha concluido, según me han señalado con la tarjeta roja. Entonces, para terminar, quiero mencionar en el cuadro 17, que hay 5 casos de que el Perú ha tenido o tiene actualmente en el CIADI. Uno del año 98, en base al BID del Perú con Francia, que terminó por arreglo entre las partes. Luego el caso Luchetti, que el Perú ganó en la etapa de jurisdicción y que ahora está en proceso una nulidad del laudo presentada por Luchetti. Luego el caso de Duke Energy, que Duke ganó el tema de jurisdicción y ahora estamos en la etapa sustantiva de ese caso. Un caso de Awaitia Energy, en base a Awaitia y Duke a convenio de estabilidad jurídica, no a BITS. El caso de Awaitia, ya hay tribunal constituido, ha habido ya una audiencia preliminar y se pasa a etapa sustantiva en los próximos meses. Y un caso chino. Un inversionista chino también acudió a CIADI y está recién en la etapa de formación del tribunal arbitral. Como quiera que hay mucha discusión con la amplitud de los principios y derechos que garantizan al inversionista en el marco de CIADI, han ido surgiendo ciertos principios básicos en la doctrina que son excepciones a estos derechos. O sea, hay casos en que estos derechos no se aplican, casos muy especiales, que sean incompatibles con principios básicos de un Estado. Algunos están reconocidos en los mismos BITs. Por ejemplo, una actividad ilícita. Voy a contar solamente en un segundo una anécdota. El caso de Kenia con un país inversor. Había una inversión de una empresa para los duty free en el aeropuerto de Kenia. Es un caso bastante conocido y citado. Y la tradición era que el que quería tener el contrato iba con un maletín bien grande, lleno de dólares, y lo dejaba en una habitación. Esa era la costumbre. Esta compañía, con su gerente, efectivamente fue un día, al firmar el contrato, dejó el maletín lleno, se llevó el maletín vacío y firmó el contrato. Y después tuvo problemas con Kenia. Y acudió al CIADI. Y en el proceso adujo que había cumplido con todo, hasta había dado plata conforme le habían pedido, plata bajo la mesa. Pensando que con eso decía que había hecho todo lo posible. El tribunal, por supuesto, declaró sin lugar e infundada su pretensión, porque era un acto ilícito, era un acto de corrupción. Algo parecido se ha aducido en el caso Luchetti, que es mencionado que es un caso que se ganó en la etapa de jurisdicción, no por este argumento que se tuvo en cuenta y que impactó a los árbitros, yo lo sé, impactó a los árbitros. Se le llevó un video de 2 minutos que parecía el señor Montesinos, uno de los señores dueños de Luchetti. Frente a eso, obviamente, el tribunal se asustó con toda razón y dio otro argumento que era también válido para declarar la jurisdicción, no jurisdicción en este caso. Pero en fin, entonces, esos casos de orden público, fue mencionado por otros términos, acá está visto como una excepción, un límite al exceso de que se usen estos principios de manera demasiado amplia. Y así otros más que están mencionados en el cuadro. Finalmente, como es natural, hay ventajas para ir al CIADI y hay desventajas, las que les puedo contar en otra oportunidad. Señores, muchas gracias.
Rogamos a los participantes, aún no ha concluido nuestro tercer bloque. Seguidamente o inmediatamente invitamos al doctor Jorge Luis Collantes González, licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña, director del Anuario Europeruano de Derecho del Comercio y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El doctor Collantes tendrá a cargo la ponencia Arbitraje, Globalización Económica y Heterogeneidad Política Internacional. Adelante, doctor Collantes. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la organización de este evento la amabilidad que han tenido al haberme invitado. Efectivamente, el tema que trataré muy brevemente es arbitraje, globalización económica y heterogeneidad política internacional. En nuestros días, nosotros ya lo sabemos, nuestra sociedad internacional es heterogénea, asimétrica y desigual. La globalización lo único que ha hecho es enfatizar este rasgo heterogéneo. En este sentido, existen dentro de las diferentes tradiciones jurídicas de la humanidad instituciones que son comunes, que muchas veces, por ejemplo, las podremos encontrar en los principios del derecho, en los principios generales del derecho, o en algunas prácticas, ¿no? O en alguna puesta fuera de la ley de circunstancias que son rechazadas por todos los sistemas. Como por ejemplo, podrían ser los crímenes de derecho internacional, a los cuales alguna vez el Tribunal Supremo francés dijo que escapan a la noción de frontera. El arbitraje es una de esas instituciones, es una de esas prácticas que ha estado y que está presente en todas las tradiciones jurídicas de la humanidad. En el escrito que dejo para que sea publicado, pues desarrollo varios puntos, pero yo en esta ocasión me voy a centrar en la universalidad de la institución arbitral, dando un enfoque del arbitraje en y desde las distintas tradiciones jurídicas de la humanidad, y hablaremos un poquito sobre la tradición hebrea, el derecho islámico, la tradición continental, el common law, la tradición escandinava, el caso del Extremo Oriente en China, por centrarnos en uno de los países orientales, y los estados africanos. Bueno, resulta ocioso desarrollar lo que implica el factor tiempo en los negocios, pero me gustaría hacer una cuestión previa. Una cuestión previa, hoy en lo que venimos escuchando a nuestros distinguidos ponentes en este evento, se habla mucho de derecho internacional y el derecho internacional empieza a verse cada vez como un derecho necesario. Por no decir quizás el derecho internacional, lo que se empieza ya a ser necesario es la idea de un derecho transnacional. Una idea que fue acuñada por Jessup en los años 50 en su libro Transnational Law, en el que prácticamente decía que cualquier asunto jurídico, sea interno o sea estrictamente internacional, basta con que haya una pequeña noción de aplicar un derecho extranjero o una norma supranacional, eso ya es derecho transnacional, puesto que escapa de la concepción nacional, doméstica, en el sentido legislativo de las normas. Bien. Lo que importa de lo que hemos hablado también, se ha escuchado hoy hablar el día anterior sobre el UNCITRAL. Importa rescatar que el reglamento del UNCITRAL fue aprobado por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la 31/98, en la cual los estados, es decir, los representantes de los estados, manifiestan estar convencidos de que el establecimiento de normas de arbitraje especial que sean aceptables para los países con distintos sistemas jurídicos y económicos contribuirá esmeradamente al desarrollo de relaciones económicas internacionales armoniosas. Bien, entonces empezando a desarrollar la presencia del arbitraje en las distintas tradiciones jurídicas de la humanidad, empezaremos por lo más antiguo, quizás podría ser en la tradición hebrea. Hay doctrina que sostiene que los orígenes del arbitraje serían cuando en algún momento Jacob y Labán tienen un problema, uno le acusaba a otro de haberle sustraído unos objetos, y Jacob le dice a Labán: oye, pues llevemos mis pertenencias a los ojos de tus hijos y de los míos, ya había una propuesta de un tercero, para que ellos diriman y verdaderamente te des cuenta que yo no te he robado nada. En la tradición hebrea, bueno, tomando un punto de vista geográfico, no hay que tener en cuenta que se da cuenta que la legislación en lo que es el territorio del actual Estado de Israel empieza a legislarse en el año 1926, tiempo en el cual estaba bajo influencia británica, pero se desarrolla en 1974 una legislación, ¿vale? Bueno, primero fue la de 1968. En 1974 se desarrolla
Una legislación en la cual Israel pretende sintonizar los tratados internacionales, por un lado, y por otro lado, dar cabida, hacer una apertura de su arbitraje al ámbito internacional. En cuanto a, en conexión con, bueno, continuando con lo que había dicho, el arbitraje en el derecho islámico. El arbitraje en el derecho islámico está aceptado en las 4 fuentes del derecho islámico, que es el que, como sabemos, adoptado por los países árabes. Estas fuentes son el Corán, la Suná, la Ijma y las Qiyas. Bueno, el Corán sabemos lo que es. La Suná son los actos o pronunciaciones de su profeta en esta creencia. El Ijma es el consenso de opinión y las Qiyas es el razonamiento analógico que se saca. Las 4 escuelas principales del derecho islámico, pues, que son la Afení, la Shafi'i, la Hanbalí y la Maliki, aceptan el arbitraje, pero tienen unas matizaciones. Así, por ejemplo, la escuela Shafi'i entiende que el arbitraje es una práctica legal independientemente de que exista o no exista un juez en el lugar de la controversia, pero entiende que el estatus de los árbitros es menor al de los jueces, puesto que las decisiones arbitrales son revisables por la justicia ordinaria. La escuela Hanbalí entiende que una decisión arbitral y una resolución judicial tienen la misma naturaleza obligatoria, por lo cual enfatizan que el árbitro siempre ha de ser una persona cualificada. Mientras que otra de las escuelas, como la Maliki, refleja una enorme confianza en la institución arbitral, al punto que ellos empiezan a hablar de la irrevocabilidad de la decisión arbitral. La tradición continental la vamos a omitir porque es la nuestra, ¿no? Y vamos a pasar a la tradición jurídica escandinava. Esta es bastante interesante. En la tradición jurídica escandinava, en ella confluyen el derecho de los países anglosajones, el common law, y el sistema de tradición continental. Importa decir que ya en 1894 hubo una institución permanente de arbitraje en Dinamarca y que en Suecia en 1887 ya fue adoptada la primera legislación arbitral. En 1917 se estableció el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, especializado en controversias de comercio internacional. Interesantemente, durante la Guerra Fría, este Instituto de Estocolmo fue aceptado o reconocido tanto por la antigua Unión Soviética como por los Estados Unidos de América como una institución neutral para la resolución de controversias comerciales. Pero lo que importa también, lo que habíamos escuchado en el transcurso de las exposiciones de ayer y de hoy, es precisamente esa legislación que puede ser muchas veces interna, pero que muchas veces desconoce el ámbito internacional en que se están moviendo las aguas. El Instituto Sueco, este instituto, adoptó unas normas nuevas de arbitraje que recién han entrado en vigor en el año 2007. Estas son posteriores a las de 1999 que ya existían. Pero las de 1999 no es que hayan caído sean obsoletas, sino que la revisión de esta legislación del 99 lo que tenía era como finalidad crear un arbitraje realmente internacional en el que sea fácilmente comprensible y se sintonicen las exigencias del arbitraje internacional contemporáneo. Es lo que enfatizó el legislador sueco. Y nos vamos desde los países escandinavos a China. Bueno, en la República China todos sabemos que las, por llamarlo revisiones, no está mal decir revisiones de Deng Xiaoping, aunque haya quienes han pensado que esas revisiones pues hayan sido unas tradiciones revisionistas, yo diría una sensatez revisionista, porque gracias a esas aperturas, gracias a estas revisiones, pues China se apertura al mercado. Es un país con visto desde un punto de vista constitucional comparado, cuya concepción del Estado y de sus nacionales es bastante distinta, por no decir otra cosa, de la concepción que se tiene en los países europeos de lo que es un Estado de Derecho. Sin embargo, importa decir que el arbitraje en China no es novedad, puesto que hay cuestiones de arbitraje como es la honestidad, la sabiduría, el decoro, la fidelidad, cualidades que debe reunir un árbitro, que ya estaban desde Confucio. Y hay doctrina que dice que esos son los verdaderos orígenes doctrinales del arbitraje. Institucionalmente importa señalar dos hechos: la creación del CIETAC en 1956 y la creación del CEMAC en 1959. Institucionalmente, como digo, es de destacar que bajo los auspicios del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional se creó el CIETAC, que es la Comisión China de Arbitraje para Asuntos Económicos y Comerciales. Y en 1959 se creó la Comisión China de Arbitraje Marítimo, un arbitraje ya sectorial. El CIETAC
Tiene dos subsedes, una en Shanghái y otra en Shenzhen. Ambas son excelentes zonas de inversiones extranjeras. El CIETAC tiene un reglamento y este reglamento regula unitariamente el arbitraje interno y el arbitraje internacional, acogiéndose a un sistema monista. La filosofía de esta nueva legislación china que acepta el mercado, que acepta que su país está inmerso en un mercado internacional, y la regulación monista en una sola norma para afuera y para adentro, es que lo que es bueno para afuera también lo es bueno para adentro. Sin embargo, en el arbitraje chino hay algunas cuestiones, y tomamos cuestiones de orden público quizás, o entrarían dentro de eso, sobre cuestiones de arbitrabilidad de la controversia. El arbitraje empieza a verse en distintos sectores del ordenamiento, incluso otrora impensables, ¿no? Incluso empieza a hablarse de arbitraje en materia tributaria, en materia fiscal, soberanía del Estado, soberanía tributaria, que empieza a someterlo a un tercero que no son sus jueces. Sin embargo, en China, pues, hay cuestiones que son inarbitrables. Por ejemplo, los asuntos administrativos, cuestiones que implican la administración pública, cuestiones de herencia y sucesiones, lo cual hay que entender que es orden público del foro. Y desde China nos vamos al África. Los países africanos tienen una tradición jurídica bastante mixta, ¿no? Tienen algunos países son de influencia francesa, excolonias inglesas, en otros todavía siguen vigentes normas dictadas desde la época de Napoleón. Lo importante es que en el marco de la OADA, es importante señalar, bueno, la OADA es la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en el África, creada por el Tratado de Puerto Lis de 1993. Uno de sus objetivos es la creación de un sistema regional de arbitraje. Luego nos iremos rápidamente a la Unión Europea, y empezaremos por decir que la Unión Europea está formada por estados que comparten valores y principios comunes, como son el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Parece que tras cruentas guerras y conflagraciones, Europa ha apostado por la unidad económica. En este sentido, lo que nos importa subrayar es que en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, celebrado en Roma en mayo de 1957, el artículo 220 señalaba textualmente: los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí a fin de asegurar, en favor de sus nacionales, la simplificación de formalidades a las que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de decisiones judiciales y de los laudos arbitrales. Interesantemente, en la actualidad, en el seno de la Unión Europea, no existe una normativa que regule específicamente el arbitraje comercial internacional. No existe. Pero esto no quiere decir que el legislador comunitario se haya desentendido del tema o no quiera abordarlo. Las explicaciones son bastante fáciles. Por un lado, los estados de la Unión Europea son parte del Convenio de Nueva York de 1958 y por otro lado, pues han asimilado bastante bien la ley modelo del UNCITRAL. No obstante, merece un matiz, que si bien es cierto que el legislador comunitario no se ha desentendido del impulso del arbitraje, puesto que lo desarrolla en el marco del consumerismo, ¿no? Es necesario aclarar que tales circunstancias, o sea, el hecho de que no haya una legislación comunitaria propia, no ha motivado un abandono del impulso del desarrollo arbitral por parte de las autoridades comunitarias, sino que este impulso se ha dado a sectores mercantiles diferenciados. El consumerismo es uno de ellos. En este sentido, se ha creado la red EGE. La red EGE es la red extrajudicial de litigios de consumo, mediante la cual se establece una red de órganos nacionales para litigios en aras de solución rápida y eficacia en esta solución de los problemas transfronterizos en materia de consumo mediante las nuevas tecnologías, especialmente Internet. El CIADI, que ha sido abordado en la ponencia del profesor que me ha precedido, pues importa subrayar la heterogeneidad política de los estados en los que están inmersos así. Estados que, por ejemplo, en los años 90, cuando se cae el muro de Berlín, se extingue la antigua Yugoslavia y nacen nuevos estados como Eslovenia, Uzbekistán, Bosnia-Herzegovina o Croacia, ellos acceden rápidamente al sistema del CIADI. Posiblemente entendieron bastante bien que una de las maneras de asegurar su independencia, ¿qué independencia? Su soberanía económica es entendiendo que la soberanía no está de ninguna manera reñida
con el mercado mundial. De hecho, que el contexto de la globalización o mundialización ha arrastrado a sí mismo a países totalmente heterogéneos, como los he dicho, como el caso de China, que no les ha quedado otra cosa más, por si no es por convicción, quizás por conveniencia, de aceptar las reglas de juego que hoy en día corren. Finalmente, pues decirles que en este marco multilateral, en el marco multilateral de la Organización Mundial de Comercio, también se prevé en el sistema de solución de controversias la posibilidad de que las partes recurran a un arbitraje privado antes de empezar con el sistema ya establecido. Y pues creo que lo he hecho en el tiempo adecuado, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias. Agradecemos a los expositores presentes y a todos los participantes. Los esperamos el día de mañana